Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por este medio a nivel nacional. En esta oportunidad, otra vez agradeciendo aquí la presencia del doctor Carlos Jaito Carranza. Él es jurista, internacionalista y constitucionalista, quien otra vez nos honra con participar en este programa Política y Poder. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Norman. Un gusto de estar en tu programa y aquí, a disposición para las preguntas que desees hacerme. Bien, doctor, el tema que nos convoca hoy es hablar un poco básicamente sobre la reforma política que está encaminada desde el Congreso de la República y básicamente un tema muy puntual que sé que usted domina con mucha soltura y amplitud, que es el tema de la bicameralidad. Como sabemos, pues, evidentemente este concepto de tener dos cámaras en el Parlamento es un concepto propio y típico de Occidente, ¿no? Occidente entendido por los países que tienen al sistema democrático como un principio fundamental de la forma como se gobierna. Exacto. En ese sentido, en el Perú sabemos que nuestra tradición republicana también ha sido tener estas dos cámaras, pero evidentemente creo que lo que ha faltado en el Perú y lo que falta mucho actualmente es saber pues las bondades o las virtudes que puede contar con estas dos cámaras o las desventajas en todo caso que podría haber. Y creo que muy relevante su participación, doctor, ya que tenemos casi una semana de noticias inundando de farándula sobre temas como Paolo Guerrero y cosas irrelevantes para el acontecer nacional, y sin embargo estos temas no se tocan, y aquí estamos, y le agradezco porque a través suyo vamos a hacer un poco de docencia política a nivel nacional. Así que sus primeras impresiones, ¿qué es el bicameralismo? ¿Nos sirve contar con un Senado? ¿Es importante tener los senados? ¿Cuáles son las experiencias internacionales y cómo usted percibe esta situación de querer forzar contar con un Senado a pesar de que el voto popular y el pueblo en una estrepitosa mayoría le dijo no queremos tener un Senado, no queremos un Parlamento bicameral hace pocos años atrás? Sí, antes que nada debo decir que, como bien lo indicabas, el Perú es un país a tradición bicameral. Ya pues el Perú desde sus inicios ha tenido esta bicameralidad, la cual solamente ha tenido pocas excepciones, ¿no? Por ejemplo, la Constitución de 1823, la Constitución de Ribagüero, luego tuvimos la Constitución tricameral de 1826 con Simón Bolívar, ¿no? Donde había pues Cámara de Tribunos, senadores y censores. Luego tuvimos también esta Constitución de 1867 de Mariano Ignacio Prado y la última, pues, la de 1993, en que todavía estamos. Ahora, esa tradición la hemos mantenido. Sin embargo, evidentemente que acá han habido cambios y precisamente la idea detrás de la Constitución de 1993 era de mejorar, digamos, el funcionamiento, entre otras cuestiones políticas, evidentemente, que tenía en mente quien hizo esta Constitución, para mejorar digamos, el trabajo legislativo. En la época, debo decir, en la Constitución, la Asamblea Constituyente del 79, por ejemplo, teníamos dos cámaras, una Cámara de Senadores, o sea, 60 senadores, y una de diputados que eran de 180. O sea, al final teníamos 240 representantes. Ahora, uno de los grandes problemas pues, de este bicameralismo era que era un bicameralismo perfecto. ¿Qué significa eso? De que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores hacían prácticamente lo mismo. Entonces ahí había una pérdida pues enorme de tiempo. Ahora, no significa que ahora hayamos mejorado. Luego veremos en todo caso qué es lo que está pasando pues aquí en esa monocameralidad, la cual pues no nos está llevando a una estabilidad y gobernabilidad en el país, como lo hemos constatado en estos últimos 5 años. Estos últimos 5 años han sido para el Perú pues de crisis sobre crisis y sobre todo pues cambiar constantemente, sea de presidente, sea de Congreso. Y eso me parece que nos está demostrando claramente de que tal y como estamos, no estamos bien. Por lo tanto, una bicameralidad
sería lo más ajustado, pero con los correctivos necesarios a la situación actual. Excelente, doctor. Excelente. Y yo lo que veo en el proyecto que se tiene pensado ya para una segunda votación y para su aprobación es que hay varios mecanismos que resultan un poco sospechosos, por decirlo menos, como por ejemplo el hecho de que se exija que si eres menor a 35 años de edad, el requisito para postular a senador sea haber sido congresista de la República. Más parece una ley con nombre propio, ¿no? Para los congresistas que son jóvenes todavía y que actualmente están en el Parlamento. ¿Qué piensa? Exactamente. Bueno, pienso que es una manera de ir un poquito pasando la ley, la actual ley de no reelección de congresistas, lo cual pues ya en el Congreso del 2020 se hizo también esto, pero con la salvedad de que digamos, la elección de congresistas se haga en la siguiente legislatura, o sea, en la siguiente elección, no en esta. Pero aquí ha prevalecido el hecho de que pues aquellos que están terminando de congresistas ahora puedan pues ser eventualmente reelegidos en esta parte, digamos, de la bicameralidad. Ahora, un comentario al respecto. Mucho se ha dicho que quienes ya están tienen una experiencia enorme para poder pues seguir en la función. Yo creo que hay un error de base y el error de base es de que quien llega a la función pública, sea el Congreso, el Poder Ejecutivo u otros, no llega a practicar, no llega a pues, hacer sus prácticas, no llega a hacer sus pininos, no. Llega a poner al servicio de la patria su conocimiento, su experiencia y evidentemente sus valores morales. Entonces, aquí creo yo que hay una distorsión de lo que es la representación en términos de, pues, Congreso. Y esto, si nosotros, y esa es una de las grandes desventajas, es de que si vamos a aumentar el número de congresistas, que ahora van a ser ya, digamos, 130 más 60, 190, al fin y al cabo es que no estaremos duplicando los errores que tenemos actualmente. ¿Ah? Ese es el problema. O sea, no estaríamos duplicando entonces los problemas que ya tenemos, aparte de o sea, duplicar el gasto también. ¿Piensan ustedes que habrá un mayor beneficio? Es ahí precisamente donde tiene pues estos proyectos gran problema a ser aceptados por la población. Pese a que en diciembre del 2018 se hizo digamos, el referéndum y la población dijo que no a la bicameralidad, sabemos bien que en ese momento se dijo no porque se había distorsionado precisamente este tema de la no reelección de congresistas. Creo yo que ahora estamos en otra etapa y habría que analizar de manera mucho más refinada estos temas para permitir que la población, sobre todo, no sea una vez más decepcionada. Qué útil lo que acaba de mencionar, doctor, que quienes llegan a lanzarse para cargos de representación nacional sean personas con experiencia, con trabajo, con comprobado, ¿no? Y con un aporte claro que hacer hacia el país, ¿no? Justo vimos, creo, una ex premier y ex congresista de la República, quien una vez que se lo nombró de presidente del Consejo de Ministros, nada más, nada menos, la persona más importante después del presidente de la República para el país, decir de que estaba haciendo su pasantía, ¿no? Esta frivolidad con la que se ha agarrado y se ha tomado los cargos públicos le está haciendo mucho daño, creo, a la democracia, al país y al desarrollo y a los sueños de muchos peruanos, ¿no? Exactamente. Y un punto al respecto, Norman, que es importante relevar. Como lo decíamos, la función pública no es para hacer pasantías. La función pública no es para hacer su primera práctica. No lo es, porque hay un grave daño que se hace no solamente al presupuesto de la República, pues tenemos recursos que tenemos que pues, repartir de la mejor manera, sino que también estamos a través de eso llevando inexperiencia, mediocridad, intereses personales a una función que normalmente debería funcionar en beneficio de todos los peruanos. Por eso es que vemos grandes problemas en lo que es ejecución, por ejemplo, del gasto público en las regiones, en las municipalidades, incluso hasta en el Ejecutivo. Entonces, ¿pero por qué?
No es porque los recursos no existan, los recursos están. El problema es que quien está al mando para hacer esa ejecución simplemente no tiene ni la menor idea de lo que va a hacer. Y eso es lo que nos ha pasado mucho. Hay países en el mundo que tienen casi nada de recursos, y podríamos citar varios, pero son países que tienen una economía consolidada, una institucionalidad también consolidada y que son primeros en el mundo. ¿Pero por qué? Precisamente porque han puesto delante gente con experiencia, gente con capacidad y gente que ha podido demostrar que sí pueden sacar adelante a un país con una visión en la que todos acompañen. Mientras nosotros acá en el Perú sigamos haciendo lo contrario, pues evidentemente los resultados estarán ahí para decirnos que estamos haciendo las cosas mal. Doctor, regresando un tanto otra vez al centrarnos al bicameralismo y en este caso las dos cámaras que pueden ser muy importantes, explique un poco a detalle cuáles son las principales similitudes y diferencias entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y por qué es que ambas son importantes en un sistema democrático representativo como el nuestro. Bueno, como decíamos, la Cámara que teníamos nosotros en el 1979, ¿no? Hasta el 93, era una bicameralidad perfecta. Quiere decir que todos hacían lo mismo, ¿no? Ambas cámaras, por ejemplo, tenían esa capacidad de hacer proyectos de ley, lo cual era un problema, porque al fin y al cabo, pues eso tardaba mucho en el tiempo, ¿no? Luego, ¿qué pasaba? De que, por ejemplo, las disputas o las discusiones que habían en la Cámara de Diputados eran tan álgidas, tan emocionales, que al final no se avanzaba. Eso fue un gran problema para muchos presidentes, porque al fin y al cabo no se lograba llegar a ningún consenso, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque se abusaba mucho de, digamos, de esa potestad de interpelar y censurar, lo cual no está mal, pero utilizado siempre con mesura, razonabilidad y sobre todo criterio, ¿no? Entonces, precisamente en el bicameralismo que ahora se propone, es un bicameralismo que llamamos imperfecto. ¿Por qué? Porque existe la Cámara de Diputados y la de Senadores, pero ambas tienen diferentes, digamos, competencias. Por ejemplo, la Cámara de Diputados continúa con esa labor de interpelar y censurar, pero los senadores tienen otras tareas, ¿no? Que, por ejemplo, ser la Cámara revisora de los proyectos de ley que vienen de la Cámara de Diputados. También, por ejemplo, la de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo. O sea, competencias que les permiten avanzar. Mire usted, Norman, el problema que hemos tenido nosotros, por ejemplo, para nombrar magistrados al Tribunal Constitucional. El tiempo que nos ha tomado. Mire usted el tiempo que nos ha tomado también, por ejemplo, para nombrar al defensor del pueblo. Y así puedo continuar citando todo este tipo de instituciones en las cuales hemos tenido gran dificultad. ¿Pero por qué? Porque evidentemente el sistema unicameral tiene unas desventajas. Tiene una agenda que está sobrecargada. Es evidente que está sobrecargada y los mismos congresistas no pueden estar en todas las actividades propias del Congreso. Ahora, ¿eso a qué lleva? Lleva que, por ejemplo, haya un uso excesivo de lo que es la exoneración de la segunda votación, ¿no? Los proyectos prácticamente se votan una primera vez y luego se exonera de una segunda votación. Yo creo que ese es un problema, porque precisamente es ahí donde debemos analizar digamos, la ventaja de un proyecto de ley. ¿Para qué sirve? ¿Por qué se ha hecho? ¿De qué manera? Y tengamos esa capacidad de reflexionar si estamos haciendo algo bien y no estamos pues contribuyendo a la inflación legislativa que ya conocemos, ¿no? Entonces, eso lleva también a un tema que es, por ejemplo, el poco debate que hay de los proyectos legislativos. Hay muy poco debate. Y al final no se convoca, por ejemplo, a la academia, no se convoca a expertos a que puedan trabajar en esos proyectos de ley. Y al final sacamos proyectos de ley, digamos, imagínense, 130 congresistas que saquen nada más unos 5 proyectos al mes, o bueno, en 2, 3 meses. Ya es una cantidad enorme que habría que procesar y esas comisiones evidentemente no se van a dar abasto. Para eso es importante entonces
una Cámara de Senadores. Y para terminar esa parte, también hay que ver cómo estos proyectos de ley al final son promulgados. Pero miren, ¿dónde van a terminar? ¿Dónde van a parar? ¿Acaso no tienen observaciones del Poder Ejecutivo? Precisamente ese es el problema. ¿Acaso no tienen observaciones en el Tribunal Constitucional? Entonces, al fin y al cabo, sea el Poder Ejecutivo, sea el Tribunal Constitucional, terminan siendo las cámaras revisoras de los proyectos que hace el Congreso. Entonces, en ese punto creo yo que la bicameralidad imperfecta, tal y como se está proponiendo, es una gran ventaja para lo que es el trabajo legislativo en el Perú. Y en política comparada, doctor, ¿cómo han funcionado, cómo funcionan los bicameralismos? ¿Son mucho más positivos que los unicameralismos o hay evidencia mixta respecto a los resultados y la eficacia en todo caso de tener y contar con estas dos cámaras? Bueno, lo que se nota de manera general en el mundo es de que países que cuentan con una doble representación, o sea, una bicameralidad, son países que tienen mucha más estabilidad, más gobernabilidad. Y eso se nota. Vayan ustedes a Europa, por ejemplo. Casi todas las democracias que conocemos tienen bicameralidad. Y eso hace que evidentemente el país sea mucho más reposado en las decisiones. No tenga esa animosidad de ser un solo elemento el cual pueda decidir de todo. Eso lleva también a cierta dictadura legislativa. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Si tenemos problemas nosotros es porque precisamente acá, por ejemplo, el tema de la vacancia, la censura, la interpelación y todo este tipo de instrumentos son instrumentos válidos de la democracia, del check and balance, perfecto, del control parlamentario. Sin embargo, usado de manera discrecional y de manera pues así emocional, es ahí donde nos lleva a las grandes, grandes inestabilidades que vive el país. Los otros países lo tienen, pero lo utilizan mucho menos. ¿Pero por qué? Porque precisamente hay esa otra cámara que permite reflexionar, analizar, ver bien si esto es necesario y de qué manera sobre todo va a permitir una mejor gobernabilidad. Es ese punto esencial en el cual en el Perú estamos fallando precisamente. Interesante, estimado doctor, y lo que yo pienso ahora es por qué es que, si bien es cierto, yo hablando con usted y con muchos otros también ex colegas del Congreso de la República y gente de la academia, hasta ahora no encuentro uno académico de nivel que se haya opuesto a esta bicameralidad y exponen los argumentos por los que evidentemente hace necesario y útil una doble cámara, ¿no? Y la paradoja es que hay un desfase y no hay un match entre lo que la gente y la gran mayoría quiere o entiende y lo que la gente que ha estudiado este tema y este fenómeno explica. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Será, digo yo, dónde encuentra usted las causas de este desfase entre lo que realmente los entendidos de la materia política explican y lo que la gran mayoría en el Perú actualmente piensa y quiere respecto a la bicameralidad? Entonces, es una pregunta fundamental, ¿no? Es una pregunta fundamental que tiene que ver con la representación. Ahora, hay que analizar esto desde el inicio. Y el inicio está en los partidos políticos. Los partidos políticos son aquellos que tienen ese mandato constitucional del artículo 35, el cual los hace, pues, los instrumentos, los vehículos para llevar la voluntad popular a través de sus ciudadanos al Congreso de la República. Pero precisamente, miren ustedes la representación que tenemos. Bastante mala, ¿no es verdad? Pero precisamente por eso. Es lamentable, ¿pero por qué? Porque los partidos políticos no están haciendo su trabajo. Los partidos políticos son la sección recursos humanos del Congreso de la República y del país. ¿Por qué? Porque muchos de los que salen de los partidos políticos van a ser presidentes, vicepresidentes, ministros, congresistas de la República, funcionarios públicos. Entonces, es ahí donde estamos fallando. ¿Cómo queremos que la representación sea excelente, o por lo menos aceptable,
Sí, precisamente lo que está sacando esa sección recursos humanos es de verdad de un nivel bastante deplorable. Entonces no podemos pedirle peros al olmo. Es ahí donde estamos fallando como país. Por eso es que acá, cuando se habla de bicameralidad, la gente tiene razón, de decir, pues vamos a duplicar el gasto, va a haber más gasto. ¿Por qué? Si tenemos esa representación que es un tanto mediocre, pues vamos a tener 2 veces mediocre la representación con la Claro. Cámara de Senado. Entonces, es ahí donde creo yo está el problema y hasta ahora los congresistas no han dado señales de querer mejorar eso. Los partidos políticos tampoco. Y quiero ir ahí ya a un punto que me parece grave. Ahora vamos a tener más de 30 partidos políticos. ¿De dónde van a sacar los partidos políticos representantes idóneos? Que permitan, pues, tener una representación idónea. Yo no lo veo. Entonces, ¿vamos a ir acaso decayendo cada vez más en la representación? Eso creo yo sería fatal, nefasto para el país y en eso hay que tener mucho cuidado. Excelente, doctor. Yo quería tocar dos temas más, porque ya sé que su tiempo es limitado y tiene sus funciones y sus tareas ya pendientes, pero dos temas que me gustaría brevemente que lo tocarlo acá. Uno es el artículo 117, que creo que ha sido un inconveniente muy serio aquí, sobre todo en los últimos 2 años. La causal de vacancia solo tiene estipulado 4 temas puntuales. ¿Cree usted que ahí debería abrirse un poco el abanico y poder ampliar un poco los delitos por los cuales se le puede acusar directamente al presidente de la República? Y dos, mi segunda pregunta para terminar sería, ¿se cree que la reelección de congresistas y de gobernadores regionales y autoridades regionales es un mecanismo para hacer carrera política? Ese es el argumento que han basado para decir de que necesitamos reelección de congresistas, necesitamos reelección de alcaldes, necesitamos reelección de gobernadores, bajo el argumento de que necesitan ganar experiencia política o hacer carrera política. Estos dos temas puntualmente, doctor, ¿qué reflexión le amerita? Bueno, en primer lugar, el artículo 117 ha debido ser modificado desde hace mucho tiempo. Empezaré por ahí. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque no podemos hacer del presidente de la República un ciudadano aparte, un ciudadano intocable, un ciudadano que pues simplemente esté por encima de la ley. Y mire usted, la formulación del artículo 117 está hecha de tal manera que solamente son 4 los delitos por los cuales se puede acusar durante su periodo. Entonces ahí vemos que hay dos problemas. Primero, el decir que solamente, o sea, solo puede ser acusado durante su periodo, quiere decir que por otros delitos tiene que ser después de su periodo. Bueno, ahí tenemos un problema. Creo yo que el presidente de la República tiene que ser aquella persona moral intachable, ¿no? Aquella persona que pueda ser, pues, este reflejo de lo que somos como país, un país grande, un país con una cultura bastante enorme, digamos, en términos históricos, y que no puede ser mancillado por cualquier personaje. Por lo tanto, esta persona puede ser acusada si tiene actos de corrupción. Pero ese es el primer punto. El segundo punto es cuando nos dicen, por ejemplo, que solamente puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias o regionales, o disolver el Congreso. A ver, miren ustedes, ¿qué estamos haciendo aquí con el tema de la corrupción? ¿Acaso los últimos presidentes que hemos tenido en estos últimos 20 años, acaso todos no han sido acusados de temas de corrupción? Entonces, ¿qué estamos esperando para poner precisamente ese rótulo ahí? Que falta, creo yo. Corrupción, señores, corrupción. La corrupción es un elemento que ha gangrenado la gestión pública peruana. Y claro, muchos de los que ahora tratan de llegar a la función pública, pues dicen, miren, ahí basta con que en el Congreso tengamos una mayoría y pues no nos puedan vacar o no nos puedan, digamos, impulsar a una renuncia, pues todo va bien. Y luego eso pasa por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y bueno, yo creo que aquí debemos modificar este artículo 117. ¿Por qué? Porque, como lo decía, el presidente no puede estar por encima de la ley. El presidente es un ciudadano más.
y es quien debe dar el mejor y el mayor ejemplo. Y segundo, que también debe ser acusado durante su periodo por corrupción. A mí me parece que ese es un punto que falta en ese artículo 117 y que debería ser incluido en estas legislaturas que tenemos antes de llegar al 2026. Con respecto al segundo punto, Norman, me parece que sí, muchas veces se utiliza el tema de ser gobernador regional como una plataforma para llegar a la presidencia de la República. Pero yo creo que olvidan algo y es un excesivo maltrato a la gestión, cuando por ejemplo antes se les llamaban presidentes regionales. O sea, imagínense, ya el presidente regional era prácticamente alguien que era pues imposible, con el cual era imposible hablar. Precisamente ¿por qué? Porque se les hizo pensar que ese era un trampolín para llegar a la función mayor que es la de presidente de la República. Yo creo que ahí hay un gran error, habría que mejorar, digamos, el entendimiento de todos aquellos que hacen labor en sus regiones, y hay gente que la hace de verdad de manera muy, muy eficaz, pero hay otros que evidentemente solamente ven en esto como un trampolín para llegar a la gestión pública nacional, lo cual me parece un grave error. Correcto, doctor, correcto. En todo caso, en este punto, el hecho de, volvemos a la conversación inicial, nos llegamos básicamente, el que llega a la función pública o aspira a un puesto de gestión pública, debiera estar primero preparado y dos, tener ideas claras qué exactamente quiere cambiar o mejorar en la gestión pública para que recién pueda ser admitido dentro de los partidos políticos como una, y para que pueda ser puesto dentro de la oferta electoral, ¿no? Yo le agradezco, doctor. Totalmente. Entonces, como resumen, tenemos básicamente que el bicameralismo pues es muy importante, los países serios lo tienen. El bicameralismo permite básicamente mayor control en la calidad, sobre todo de la producción legislativa, y evidentemente las razones que hay para tener este bicameralismo son fuertes y esperemos pues que se avance en ese punto, ¿no? Sus palabras finales, doctor, y agradeciendo y comprometiéndole otra vez a seguir hablando de otros temas, como por ejemplo el tema de la Junta Nacional de Justicia y otros temas políticos que están ahora en agenda, que creo que son importantes tomarlo con usted porque conoce a profundidad estos temas y ha trabajado además en estos temas. Así que con el agradecimiento del caso, sus palabras, sus últimas palabras. Bien, yo pienso que aquí hay, con respecto a la bicameralidad, hay demasiada especulación y sobre todo desconocimiento de la población. La bicameralidad, como lo hemos analizado, es un gran, digamos, elemento constitucional que viene en beneficio de la gobernabilidad. Sin embargo, muchas veces en los detalles se esconden pues este tipo de disfunciones. Creo yo que debemos abrir el debate para esta bicameralidad, debemos trabajar en un debate mayor para que la población pueda enterarse más de lo que es y sobre todo a lo que se debe esperar. Para esto creo yo que no sería mala idea que pues tengamos un referéndum con respecto a esta bicameralidad. Creo yo que eso abriría el debate a nivel nacional y nos haría reflexionar sobre una institución que creo yo es fundamental para la gobernabilidad en el país. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, hasta otra oportunidad. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Norman. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muy bien, ha sido Carlos Jaico hablando sobre bicameralidad y temas políticos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.